Muy bien, saludos, deseando se encuentren lo mejor posible, un nuevo compartir de la Sociedad Venezolana de Toxicología. Nuevamente tenemos el agrado de recibir a un maestro, el profesor, el doctor Camilo Uribe Granja, quien es un reconocido médico cirujano y toxicólogo clínico colombiano, ya de la casa, por supuesto, considerado uno de los expertos más destacados y citados en la especialidad. Es docente, es investigador, es médico cirujano egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialista en toxicología por la Universidad de Buenos Aires también. Él, por supuesto, cuenta con más de 30 años de experiencia, ha sido docente, director de programas de toxicología en instituciones de salud, consultor independiente y miembro activo de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, entre otras cosas, maestro de todos nosotros. Así que yo estoy encantado de recibirle. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros dispuesto. Adelante, maestro. Bueno, César, muy buenas tardes a todos, Ángel, a la Sociedad Venezolana de Toxicología, siempre por sus gentiles invitaciones para tratar algunos temas curiosos, llamo yo, de la toxicología y que a veces se quedan en los anaqueles hasta que vuelve a aparecer un problema. Esta charla yo la titulé Tóxicos al servicio del crimen. Y básicamente, cuando hablaba yo con Ángel de qué hablar a raíz de algunos casos mediáticos que nos ocurrieron el año pasado aquí en Colombia, dije, tenemos que hacer primero un recuento histórico de lo que se ha denominado la muerte silenciosa, donde siempre hay toxones involucrados, y su evolución en la medicina forense y en la criminalística y la justicia penal. Por eso este es el tema que vamos a compartir hoy en este redundante compartir académico de la Sociedad Venezolana de Toxicología. Entonces, si nosotros analizamos, yo me hago una pregunta: los seres humanos, los más evolucionados de la humanidad, siempre hemos pensado en acabarnos. Y los tóxicos siempre han estado al servicio de ese tipo de hechos, que de hecho en toda la historia de la humanidad son hechos criminales. Obviamente la ciencia no había avanzado y por eso se llamaban muertes silenciosas sin explicación clara. Por siglos, el veneno ha sido calificado como la más cobarde de las armas, porque a diferencia del acero o del fuego, que requieren fuerza física y confrontación directa, las sustancias tóxicas siempre en estos casos actúan en la sombra. Siempre están camufladas en alguna cosa: una copa de vino, un plato de comida, un simple roce sobre la piel o una inhalación. Estas sutilezas convirtieron al envenenamiento en, podríamos denominar, la herramienta predilecta para las intrigas políticas, las eliminaciones de rivales dinásticos, en temas pasionales y lo que para muchos autores de novelas y cuentos se denominaba el crimen perfecto. Y después existen tratados policiales sobre crimen perfecto. La historia de los tóxicos al servicio de los delitos termina siendo en última instancia una carrera armamentista entre la astucia del criminal para encontrar sustancias indetectables y hoy en día el ingenio de la ciencia forense y toxicológica para lograr descifrarlos y atraparlos. Aquí vemos un modelo de anillo de la época egipcia que tenía un dispositivo para esconder sustancias tóxicas que se llevaban a los recintos, a los cuartos. En la antigüedad, en las primeras civilizaciones, el uso de los venenos estaba estrechamente ligado al conocimiento
de la botánica y el misticismo. Recuerden ustedes la primera definición de toxicología, el estudio de los venenos. Es de suponer que el hombre prehistórico ya tenía conocimiento de propiedades tóxicas de sustancias minerales o vegetales. Esto obviamente lo podemos deducir de investigaciones arqueológicas, especialmente aquellas que fueron realizadas por Allier y Parrot sobre el empleo de tóxicos por el hombre paleolítico, que impregnaba puntas de lanzas o flechas con diferentes sustancias, costumbre que aún persiste en el siglo XXI en tribus africanas que mezclan Amyralis dichicha y varias especies de Euphorion y Acotera, y así en muchos otros accidentes tóxicos con flechas envenenadas o sustancias punzantes envenenadas. También encontramos referencia a empleo de venenos de serpientes y de la araña negra. Sin embargo, no vino a pasar mucho tiempo antes de que los gobernantes y conspiradores descubrieran el potencial criminal de la naturaleza. Es decir, a medida que se crean las luchas de poder, comienzan los tóxicos a ir de la mano. Encontramos varias referencias históricas, por ejemplo, el papiro de Ebers en el siglo VIII a.C., encontramos la cita escrita más antigua acerca de medicamentos y venenos, con referencia a plomo, antimonio, cobre, cáñamo índico, papaver, conina, aconito, iosina, el ebro, opio, entre muchos otros. En los libros de Vedas, 1500 a.C., especialmente en el famoso Ayurveda, recordemos que es el libro conocido como el libro de la ciencia de la vida, se encuentran citados también venenos y por primera vez una referencia de recomendaciones para su tratamiento. Podríamos decir que en los grandes imperios de la humanidad siempre existieron toxicólogos, por lo menos un toxicólogo químico que conocía de venenos, un médico toxicólogo que conocía de los efectos en los seres humanos y era contratado por el emperador o el rey para que lo asesorara con el cargo de envenenador del reino, un cargo muy importante, muy bien pago y de un noble. Y había un químico toxicólogo, generalmente ese pobre sí era de malas, normalmente era un esclavo. Y él tenía como función probar los alimentos y bebidas antes de que las probara el rey o el emperador, y obviamente si fallecía había diagnóstico de envenenamiento. Salomón, años 972 a 929 a.C., en sus proverbios describe la embriaguez alcohólica como un cuadro tóxico. La mitología oriental, como la mitología griega y la romana, describen frecuentemente el empleo de sustancias tóxicas. Recordemos, la historia de Hércules repite una serie de envenenamientos e incluso su propia muerte fue por un envenenamiento al colocarse una túnica impregnada con sangre del centauro Neso. También encontramos referencias a suicidios por intoxicación, por ejemplo, el de Estenobea y los asesinatos de Glos, Teseo, Ciro, entre otros. Saltemos a Grecia y el concepto del veneno institucional. A la derecha vemos a Hipócrates, Sócrates, y aunque la cicuta, el Conium Maculatum, era famosa por haber sido el instrumento de ejecución estatal de Sócrates en el año 399 a.C., esto fue descrito perfectamente por Platón. El mundo griego ya utilizaba profusamente toxinas vegetales como el acónito y el eléboro para resolver disputas políticas de manera privada e ilegal. El acónito, conocido como el arsénico vegetal, bloquea los canales de sodio en las células cardíacas, provocaba en ese momento paros respiratorios que los médicos de la época no sabían explicar. Recuerden la palabra el enemigo y muerte silenciosa. Pero por todas partes nos acompañó el veneno como herramienta de Estado. Para los árabes, herederos de la medicina griega,
desarrollaron en su química mediante la preparación y extracción de sustancias que eran presentadas como medicamentos tras inventar, recuerden ustedes, tres de las operaciones básicas de la química: la destilación, la sublimación y la cristalización. No fueron desconocidos las destilaciones de venenos con fines criminales. El más prominente de los médicos árabes en la historia, Avicena, 980 a 1037, conocido como el príncipe de los médicos, dedica el libro quinto a tratar sobre drogas y su prescripción, y al final de su vida, en una existencia bastante desordenada, fallece intoxicado por un midriático que él mismo había preparado con opio. También Maimónides escribe consejos para evitar intoxicaciones, para evitar ser envenenado, y prescribe por primera vez uso de antídotos. Saltemos ahora a la Roma imperial y el oficio de envenenar. Fue en la antigua Roma donde el envenenamiento se profesionalizó, comillas, por primera vez como un servicio de alquiler para las élites criminales. Durante el siglo I después de Cristo, una mujer muy famosa en la toxicología, Locusta, se convirtió en la primera asesina en serie registrada de la historia, operando como proveedora oficial de la corte romana. Locusta fue contratada por Agripina la Menor para asesinar al emperador Claudio mediante un plato de setas envenenadas, probablemente mezcladas con amanita faloides. Más tarde, el propio Nerón recurrió a los servicios de Locusta para deshacerse de su hermanastro y legítimo heredero del trono británico. El crimen fue de una astucia quirúrgica, podríamos decir, como los catadores reales, el químico toxicólogo Comilla, probaba el vino caliente de británico antes de que éste bebiera, el veneno se introdujo en el agua fría que el joven solicitó para enfriar su copa, evadiendo los controles y logrando una muerte efectiva. Vamos más adelante y vamos al Renacimiento y al Barroco. La edad de oro de la intoxicación criminal, podríamos denominarla. La antigua Roma sistematizó el uso del veneno. La Europa de los siglos XVI y XVII lo transformó en la industria doméstica de proporciones aterradoras, impulsada por la falta de métodos de detección médica, lo que llevó a convertirse en una amenaza pública, especialmente para Francia, Italia, Holanda e Inglaterra, los reinos más importantes, como muy bien lo describe en Poison and Poisoners, Venenos y Envenenadores, de Thompson en 1931. Dentro de esta historia aparece una muy importante que después se repite en el siglo XX, los Borgia y la Cantarella. Aquí vemos uno de los Borgia. En la Italia renacentista, el veneno se convirtió en un instrumento habitual de la diplomacia y el nepotismo. La familia Borgia, particularmente el Papa Alejandro VI y su hijo César, perfeccionaron el uso de una sustancia legendaria conocida como la cantarela. Aunque su receta exacta se ha perdido en la historia, crónicas de la época nos sugieren que consistía en una mezcla de arsénico con vísceras de cerdo en descomposición, lo que generaba toxinas bacterianas combinadas con la toxicidad del metal pesado, en pequeñas dosis. Con ellas se eliminaban silenciosamente a cardenales ricos para confiscar sus bienes y financiar sus guerras. Y en la misma guerra fratricida entre los hermanos y primos Borgia para heredar los papados. El negocio del divorcio express, siglo XVII. Allí se volvió famosa Giulia Tofana y el agua que ella producía enmascarada, aquí vemos una etiqueta a la derecha, como si fuese de Santos, la famosa Aqua Tofana. A mediados del siglo XVII, en una Europa donde el divorcio era algo perfectamente no aceptado y las mujeres eran propiedad ilegal de sus maridos,
muchas veces había un mercado clandestino buscando que se pudiesen liberar del marido y así encontrar la liberación conyugal. Así fue como la mente de Julia termina generando un gran negocio. Ella comienza a comercializar este como un cosmético y a ese cosmético lo denomina el agua tofana. Era vendido en frascos que simulaban ser óleos devocionales. Este líquido incoloro e insípido contenía una mezcla de hierbas con belladona. La genialidad criminal de la fórmula radicaba en que durante semanas imitaban síntomas de cualquier enfermedad poco conocida por los médicos de la época hasta que el pobre marido moría debilitándose gradualmente y de esta forma no se permitía levantar sospechas. Se estima que el negocio de Tofana ayudó a asesinar a más de 600 hombres antes de ser descubierta y ejecutada en el año de 1659. Y obviamente para la época no había sistemas de vigilancia epidemiológica y mucho menos obligación de notificar sospechas de accidentes tóxicos. Entonces, muchas veces se presentan brotes epidémicos, como es este histórico en el año del siglo XVII. El siglo XIX, el polvo de las, qué pena que les he paseado como 2500 años en pocos minutos. El polvo de la sucesión y el nacimiento de la ciencia forense. Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, el arsénico se ganó el sobrenombre de pudre de sucesión, el polvo de la sucesión, en las cortes francesas, debido a su alarmante efectividad para acelerar herencias. El reinado del arsénico lo denominaron. El tiróxido de arsénico era el monarca absoluto de los tóxicos criminales para el siglo XIX. Era barato, se conseguía fácilmente como veneno para ratas, no tenía olor, no tenía sabor al mezclarse con los alimentos. Además, los síntomas que provocaba, vómitos, diarrea severa, calambres estomacales, eran idénticos a los de la cólera o a la gastroenteritis, epidemias muy comunes para la época. El arsénico estaba tan integrado en la sociedad que incluso se utilizaba comercialmente en pigmentos como el que se conocía como verde de Shell, un tinte a base de arsénico de cobre empleado en vestidos, juguetes, papeles de tapiz como el que ven ustedes a mi derecha, de habitaciones victorianas, causando intoxicaciones masivas involuntarias. Entonces aquí vemos que ya no solo era la tentativa de homicidio a través del uso del arsénico, sino accidentes involuntarios por este tipo de preparados, incluidos en trajes, incluidos en tapices de los grandes salones de la época. El polvo de la sucesión, les decía que iba de la mano con el nacimiento de la ciencia forense. En el siglo XVIII se motivó la revolución científica y en el siglo XIX se acude al nacimiento de lo que hemos denominado la toxicología moderna, la cual es ennoblecida por el nombre de Matteo Orfila, 1787-1853, quien es considerado el padre de la toxicología moderna. Publicó en 1813 su obra Tratado de Venenos o Traité de Poison, donde describe métodos de identificación y dosificación de tóxicos con una gran sorprendente precisión para la época. La caída iba a tomar una foto a este texto que yo lo tengo, un original, pero alguien me lo debió tomar prestado. Ya para esta época también comienza a verse en la noticia de los diarios la caída del crimen perfecto, era el titular, porque aparece y se descubre el test de March. La impunidad de los envenenadores terminó abruptamente en 1836, cuando un químico escocés, James March, desarrolló el primer método analítico para detectar trazas de arsénico en el cuerpo humano. El test de March
consistía en tratar la muestra biológica, como el estómago de la víctima, con ácido sulfúrico y zinc. Si había arsénico presente, se generaba un gas llamado arsina, que al ser calentado en un tubo de vidrio dejaba un depósito metálico de color gris plateado, que se denominó el espejo de arsénico. Este avance no solo revolucionó los tribunales, siendo el caso de Marie Lafargue en 1840 uno de los primeros en resolverse mediante peritaje químico, sino que dio origen a la toxicología forense, arrebatándole, podríamos decir, al veneno su condición de crimen invisible. Con el arsénico bajo el microscopio de la justicia, los criminales y los servicios de inteligencia estatales migraron hacia compuestos orgánicos mucho más complejos y letales en dosis microscópicas. Esta ha sido la historia natural de los tóxicos. Se identifican y vamos a otros. Un ejemplo lo vemos hoy en día con las nuevas sustancias psicoactivas. El gran dolor de cabeza del siglo XXI en la toxicología. Aparecen alcaloides y venenos de laboratorio. El siglo XX vio el auge de los alcaloides extraídos de plantas como la estricnina, que causa espasmos musculares violentos, muerte por asfixia, y el cianuro, que bloquea la respiración celular a nivel mitocondrial, provocando una muerte casi instantánea. Cianuro de potasio. El cianuro se convirtió en el método preferido para asesinatos rápidos y suicidios de espías durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Recordemos que también ha sido inspiración de libros El paraguas búlgaro y El ricino. En 1978, en plena Guerra Fría, el disidente búlgaro Georgi Markov fue asesinado en Londres en lo que pareció un tropiezo accidental en la calle. Un agente de los servicios secretos búlgaros lo rozó con la punta de un paraguas modificado para disparar una microesfera de metal perforada. La esfera contenía apenas unos microgramos de ricina, una glicoproteína extraída de las semillas de la planta de ricino, Ricinus cuminis, que inhibe la síntesis de proteínas en las células. Markov murió a los pocos días ante la perplejidad de los médicos en un caso de alta ingeniería criminal de Estado. Así fue denominado en los anales de la historia. El veredicto de la ciencia en el siglo XX, la era contemporánea, armas químicas y geopolítica. A lo largo de la historia, el veneno reflejó las vulnerabilidades de cada época. Cuando la medicina era rudimentaria, las toxinas naturales campaban a sus anchas. Cuando la química industrial prolifera, los metales pesados inundaron las crónicas negras de las comisarías. Hoy en día, las agencias de inteligencia y los criminales sofisticados recurren a isótopos radioactivos como el polonio 210, también el talio, utilizado contra Alexander Litvinenko en 2006, ahí hay una gráfica que le dio la vuelta al mundo, o agentes nerviosos avanzados en grado militar como el Novichok. Sin embargo, el crimen perfecto por envenenamiento es cada vez más un mito. La tecnología de espectrofotometría de masas y la cromatografía de gases permiten identificar cantidades tan minúsculas como una parte por billón de casi cualquier sustancia. La ciencia, que alguna vez estuvo ciega ante el asesinato silencioso, es hoy su juez más implacable. Pero esto no ocurre en todo el planeta. Estamos en América Latina, estamos en Sudamérica. ¿Cuántos cromatógrafos de gases o cuántos masas o gases masas tenemos a disponibilidad para un diagnóstico oportuno no forense post-morte? Por lo tanto, seguimos teniendo una gran desventaja con la criminalidad en estos casos. Ahora me voy a referir, después de ese paseo histórico vertiginoso en el término de 20 minutos, a qué ocurre con los tóxicos al servicio del crimen en Colombia. En la historia criminal de Colombia, las armas de fuego y las armas blancas
han sido por amplio margen los instrumentos más recurrentes de la violencia. Lo vemos en todos los titulares de prensa. Sin embargo, en los márgenes de esa historia explícita existe un capítulo más oscuro, silencioso y calculado, que es el uso de las sustancias tóxicas con fines delictivos. Desde los mitos de la época colonial hasta los sofisticados crímenes con metales pesados en la actualidad, el veneno en Colombia ha evolucionado. Debe ser una herramienta de venganza, deja de ser una herramienta de venganza doméstica o superstición y pasó a convertirse en un método de control social, delincuencia urbana y disputas pasionales de la alta sociedad. El trasfondo histórico del mito colonial a la brujería criminal. Durante la época de la colonia, en el siglo XIX, en la Nueva Granada, el acceso a venenos químicos puros era sumamente restringido y reservado para boticas autorizadas. Por lo tanto, los primeros registros de envenenamiento criminal mezclaban la herboristería nativa con el sincretismo religioso y la hechicería. Sustancias extraídas de plantas americanas como el borrachero, de la cual se extrae la escopolamina, o la utilización de arsénico rudimentario importado, eran empleadas en crímenes pasionales o domésticos. En los archivos judiciales de la época colonial, es común encontrar juicios contra mujeres o esclavos acusados de verter brebajes en la comida de sus amos o esposos maltratadores. El veneno era el arma de los desasistidos, un recurso desesperado que imitaba enfermedades gastrointestinales recurrentes como la disentería, haciendo que los crímenes pasaran desapercibidos ante la precaria medicina de la época. Pasemos a la profesionalización del veneno callejero. Y aquí ya estamos siglo XX, el auge de la escopolamina. Lo que en Colombia se denominó la burundanga. En la segunda mitad del siglo XX, Colombia experimentó una mutación única en el uso criminal de los tóxicos. Mientras que en el resto del mundo el veneno se utilizaba principalmente para matar de forma selectiva, en las urbes colombianas se popularizó una sustancia para anular la voluntad, la escopolamina. Extraída de los árboles del género Brugmansia, ahí vemos una bella foto, conocido popularmente en Colombia como borrachero, floripondio o cacao sabanero, la escopolamina se convirtió en la reina del delito callejero y no se ha ido, ahí sigue. Conocida en el argot criminal como burundanga, esta toxina actúa bloqueando los receptores colinérgicos en el cerebro, lo que causa sumisión química, pérdida de la voluntad, amnesia anterógrada, incapacidad de recordar lo sucedido tras la ingesta, desinhibición severa y sugestionabilidad. Este solo accidente tóxico delictivo nos daría para una charla independiente. A partir de los años 70 y 80, bandas delincuenciales, hoy en día podemos hablar de crimen organizado, y ya no solo en las principales ciudades, para la década de los 70 y 80 del siglo pasado, Bogotá, Medellín y Cali, perfeccionaron su uso en entornos nocturnos. Los criminales ya no buscaban la muerte de la víctima, sino su docilidad para saquear cuentas bancarias o viviendas. No obstante, la delgada línea entre la dosis de sumisión y la dosis letal causó y sigue causando miles de muertes por paros cardiorrespiratorios o psicosis tóxicas severas, muchas veces sin identificar, ya que la dificultad para su detección en toxicología analítica en un gran número de casos no permite confirmar la presencia de la sustancia. Además, en un porcentaje importante de las víctimas se presenta un cuadro de agresividad que ponía en peligro a su vez al victimario. Por esta razón, buscaron asociar otras sustancias para antagonizar, comillas, dicho efecto, como es el caso de las benzodiazepinas, antidepresivos o fenotiazinas, que son más fácilmente detectables en el laboratorio, complicando el diagnóstico clínico. Ya para los años 90 del siglo pasado, este tipo de intoxicación con fines delictivos
que busca poner la víctima en estado de indefensión se generalizó a nivel global, muchas veces asociado a comisión de otros delitos, como delitos contra la libertad y el pudor sexual, en este caso agravado, el secuestro, el secuestro y cuando la víctima fallece, homicidio agravado, ya que son hechos cometidos en una persona puesta en incapacidad de resistir mediante la administración no consentida de sustancias tóxicas. Dejemos ese ahí y pasemos a otro. El abuso de la ayahuasca, yagé, entre lo sagrado, el turismo místico y el riesgo sanitario. Ahí la vemos. El yagé o ayahuasca es una medicina ancestral, sagrada para más de una docena de comunidades indígenas en la Amazonía colombiana, como son los Cofán, los Inga, los Siona y los Camenza. Históricamente, la toma de yagé ha sido un ritual estrictamente regulado por la figura del taita, chamán, brujo o curandero mayor de la tribu, quien hereda un conocimiento milenario para guiar la experiencia de sanación física y espiritual. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, Colombia ha experimentado un fenómeno complejo: la mercantilización, urbanización y consecuente abuso de la ayahuasca. Lo que nació como un ritual sagrado milenario se ha transformado en un lucrativo negocio global que hoy plantea serios desafíos de salud pública y seguridad en el país. La prensa habla del boom del turismo chamánico y la descontextualización. El principal factor que ha propiciado el abuso de esta sustancia es el auge del turismo psicodélico. Ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y municipios rurales del Valle de Samunduy en el Putumayo, límite con el Ecuador, o el eje cafetero, se han convertido en epicentro de retiros espirituales que atraen tanto a turistas extranjeros como a ciudadanos locales en busca de experiencias místicas, sanación de traumas o simple recreación. Esta alta demanda ha provocado una proliferación de lo que podríamos denominar neochamanes o falsos taitas. Se trata de personas sin la preparación tradicional de décadas que exige el manejo de esta medicina, motivados exclusivamente por un beneficio económico. Al despojar al ritual de su contexto comunitario y de su estricto filtro de seguridad, la toma de yagé pasa de ser una práctica terapéutica a una actividad de alto riesgo. En algunos casos lleva a la muerte y asociado encontramos en los análisis de laboratorio, por ejemplo, mezclada con escopolamina. El abuso y el peligro crítico ocurren cuando los falsos chamanes alteran la receta original para intensificar alucinaciones de los asistentes, con el fin de garantizar visiones, comillas, más fuertes en sesiones cortas. Se ha documentado la adición ilegal de otras plantas altamente tóxicas como borrachero, brugmáceas, ya lo dije, introduciendo escopolamina y atropina en el brebaje. Esta adulteración rompe el delicado equilibrio neuroquímico y puede desencadenar episodios psicóticos reversibles o irreversibles, paros cardíacos y muerte en el peor de los casos. También la venimos encontrando algunas veces asociada a psilocibina y otras veces a NBOE o lo que denominan LSD legal. Casos fatales e impunidad judicial. La crónica judicial de Colombia ya registra múltiples tragedias asociadas al abuso y la mala praxis de estas ceremonias urbanas. Casos como el del turista británico Henry Miller, fallecido en el Putumayo en el año 2014, tras una reacción adversa al yagé mezclado con otra planta, acero, o muertes más recientes en fincas de los departamentos de Cundinamarca, donde yo estoy por acá, y Antioquia, evidencian un patrón. Ante una complicación médica durante la madrugada, los organizadores suelen ocultar la situación por temor a represalias legales, retrasando el estado de las víctimas a su traslado a centros asistenciales y por lo tanto favoreciendo su fallecimiento dentro de la comisión de un delito. El marco legal colombiano enfrenta un dilema. Por un lado, la Corte Constitucional protege las prácticas medicinales indígenas bajo el principio de diversidad étnica cultural.
Por el otro, el Código Penal tipifica delitos como el homicidio culposo o el ejercicio ilegal de la medicina, cuando estas prácticas son replicadas por particulares fuera de las comunidades nativas. La falta de un registro oficial de taitas avalados facilita que los charlatanes operen en la total impunidad. Tenemos también otras sustancias tóxicas involucradas con fines criminales, tragedias colaterales asociadas a uso de pesticidas. El campo colombiano también fue escenario de uso en ocasiones negligente y en otras criminales de sustancias altamente tóxicas. El agro del país inundó durante la segunda mitad del siglo XX con plaguicidas organofosforados de extrema letalidad, como el caso del paratión, comercializado en Colombia para la época como el Folidor. Recuerden la famosa tragedia del año 67 en Chiquinquirá, donde fallecieron 74 personas con un pan preparado con una harina contaminada por folidol y termina tipificándose un delito, ya que el camión que transportaba la harina para fabricar el pan, para ganarse unos pesos más, el conductor incorporó a la carga unos canecas de 55 galones de paratión. En alguna frenada extrema se abrió una de estas canecas, contaminó la harina y él resolvió entregar la harina. El caso de talio. Este metal fue descubierto en 1861 por William Crookes y empleado para el tratamiento de sífilis, gota, gonorrea, así como en cremas depilatorias hasta no hace muchos años, pero dejó de utilizarse por sus efectos adversos. A mediados del siglo XX, las sales de talio, especialmente el sulfato de talio, se utilizaba a nivel mundial como un potente raticida e insecticida. En Colombia, aunque el mercado de plaguicidas agrícolas estuvo ampliamente dominado por organofosforados, el talio ingresó en forma controlada para el saneamiento industrial y el control integrado de plagas roedores en infraestructuras urbanas. Para la época fueron famosos en accidentes tóxicos por tentativa de suicidio, accidentales en niños o tentativas de homicidio y homicidios consumados. Estos tres nombres comerciales de la época, Celio, Instantáneo y Mata 7, nombres muy sugestivos para el suicida y para el homicida. Un producto que se llame Instantáneo o que se llame Mata 7 termina por el propio marketing induciendo a ser utilizado. Durante las décadas de los años 1970 y 80, el uso de talio en suicidios registró picos casi epidémicos en las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali. Al ser un polvo blanco, cristalino, inodoro e insípido, quienes lograban extraerlo del laboratorio o bodegas de control de plagas, lo disolvían en bebidas o simplemente ingerían el producto terminado líquido. Aquí vemos una foto de cómo se expendía en forma de pasta, celio a base de sulfato de talio. Por estas características de inodoro, incoloro, insípido y difícil detección para la época, también comenzó a emplearse con fines homicidas, ya que terminaba ocasionando una muerte silenciosa con cuadros progresivos, bizarros y confundidos con patología de origen básico neurológica y o gastrointestinal, administrado en pequeñas dosis en alimentos o bebidas durante largos periodos de tiempo. Solamente la Clínica de Toxicología Uribe Cuaya de Bogotá, en sus registros entre 1976 y 1986, reportó 164 casos confirmados por laboratorio de intoxicación por talio, de los cuales 85 fueron mujeres, 79 fueron hombres y el 90% entre 15 y 44 años. Llama la atención que de estos, el 60% fueron tentativas de suicidio y el 40% tentativas de homicidio. De ese 40% homicidas, 4 pacientes fallecieron. Esto quiero que lo tengamos en cuenta para lo que nos ocurrió ya en el siglo XXI. Debido a esta alta letalidad y al riesgo ambiental,
Colombia, siguiendo normativas internacionales, prohibió el uso doméstico y agrícola de talio, limitando estrictamente aplicaciones industriales muy específicas. El hecho de que se hubiese prohibido no quiere decir que no ingresara de contrabando, porque en Ecuador, por ejemplo, país vecino, se prohibió mucho tiempo después. Hoy en día, en Colombia solo está autorizado como sustancia controlada, precursor químico controlado, para fabricación de lentes ópticos especiales y componentes electrónicos. Con la aplicación de esta normativa, prácticamente desaparecieron los casos de intoxicación aguda o crónica por talio. Solamente fue reportado un caso de 2 menores de edad con mortalidad de origen criminal en el departamento del Putumayo en el año 2012, vecino de la hermana República del Ecuador. El siglo XXI y el salto al homicidio de alta sociedad, dijo la prensa. El caso de las frambuesas envenenadas. La historia criminal de talio en Colombia cambió para siempre en abril del 2025, cuando el país quedó paralizado por un caso de envenenamiento sofisticado y premeditado que involucró a familias de la élite de Bogotá, transformándose en uno de los expedientes más perturbadores de la Fiscalía General de la Nación. Lo describen como el crimen de Rosales. El viernes 4 de abril del 25, un grupo de adolescentes de exclusivo sitio de Bogotá se reunió en un apartamento del barrio Rosales, al norte de la ciudad, para compartir una tarde de amigas y cocinar galletas. Durante la reunión consumieron un frasco de frambuesas cubierto con chocolate que había llegado al apartamento a través de una plataforma de mensajería digital, presentado falsamente como un obsequio para la familia. Horas después, las menores, aquí ven a la derecha, titular de prensa del País de España. Horas después, las menores y el hermano mayor de una de ellas ingresaron de urgencia a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá con un cuadro clínico desconcertante. El diagnóstico médico tardó en esclarecerse debido a que los síntomas iniciales simulaban afecciones neurológicas o virosis extrañas. Finalmente, los análisis de toxicología forense confirmaron niveles letales de talio nunca reportados en la literatura mundial en el organismo de las víctimas. 2 de las menores de 13 y 14 años fallecieron. Pocos días después, mientras que otros 2 jóvenes sobrevivieron, unas secuelas graves en su sistema nervioso, actualmente una de ellas en neurorehabilitación pediátrica en el exterior. La historia de los tóxicos al servicio del crimen en Colombia demuestra que el veneno muta según el entorno social. En el campo, los pesticidas. En las zonas urbanas, la sumisión química de la escopolamina y en las altas esferas, los metales pesados difíciles de rastrear. Lo que permanece constante es la naturaleza de este delito, un acto premeditado, frío y silencioso que desafía constantemente los límites de la investigación forense en el país. Ya para terminar, voy a presentarles en forma muy resumida estos casos clínicos y otro. Reporte de caso 1 se llama este. Resumen de informe de caso, intoxicación aguda por talio. Institución Fundación Santa Fe de Bogotá. Autores: Camilo Uribe Granja, Gloria Marcela Preciado, toxicóloga clínica y personal de las unidades de cuidado intensivo, pediatría y medicina interna de la Fundación Santa Fe. Aquí aprovecho para hacerle un homenaje a mi colega y alumna, la doctora Gloria Marcela Preciado, recientemente fallecida al día 21 de haber dado a luz una bella hija, médica toxicóloga y farmacóloga con quien atendimos y trasnochamos durante 3 meses con estos pacientes, primero para tratar de saber qué tenían y después para tratar de sacarlos adelante. Paz en su tumba. Antecedentes y contexto de hallazgo. Sustancia y mecanismo. El talio es un metal pesado altamente tóxico en sus formas de sales hidrosolubles, inodoras, incoloras e insípidas. A nivel celular, suplanta el potasio, mimetismo iónico, inhibiendo la producción de energía ATP, alterando el ciclo de Krebs y generando un daño multisistémico y degeneración de la mielina en el sistema nervioso. Intencionalidad.
Los análisis forenses y legales del caso sugieren una intención criminal, envenenamiento deliberado a través de alimentos compartidos. Regulación en Colombia. Aunque las sales de talio fueron populares como raticidas en el país entre las décadas 60 y 70, actualmente su uso y disposición están estrictamente prohibidos y regulados por una legislación, sospechándose el contrabando como su fuente de ingreso. Esta parte en el proceso de la investigación no ha sido esclarecida. Antecedentes y contexto del hallazgo. El talio es un metal pesado altamente tóxico en sus formas de sales hidrosolubles, inodoras, incoloras e insípidas. A nivel celular, suplanta el potasio, mimetismo iónico, inhibiendo la producción de energía ATP, alterando el ciclo de Krebs, generando daño multisistémico y degeneración de la mielina en el sistema nervioso. Intencionalidad, ya lo dijimos, regulación en Colombia, ya lo mencionamos. La atención fue de 4 personas previamente sanas, 3 adolescentes y un joven, que ingresaron a urgencias tras ingerir alimentos contaminados, fresas con chocolate y galletas caseras. Caso 1. Niña de 13 años, fallecida. Presentó síntomas gastrointestinales tempranos, vómito a las 3 horas de la ingesta, seguidos de un rápido deterioro neurológico, somnolencia, habla incoherente, arreflexia, y hemodinámicamente se descompensa. Un ecocardiograma reveló miocarditis tóxica severa, fracción de eyección del 15%. Falleció a las pocas horas de su ingreso tras desarrollar una fibrilación ventricular refractaria. Caso 2. Adolescente fallecida. 14 años. El documento menciona un desenlace fatal para una segunda paciente adolescente que falleció al tercer día de la intoxicación por rápido deterioro clínico generalizado, cardiotoxicidad severa, fracción de eyección del 10%. Caso 3, paciente adulto joven sobreviviente. Presentó síntomas neurológicos periféricos y dermatológicos subagudos. Estuvo hospitalizado por 42 días, 30 de ellos en cuidados intermedios. Desarrolló alopecia generalizada, líneas de Meiss en las uñas, con una polineuropatía sensitiva leve residual, hoy en día resuelta al 100%. Caso 4. Niña de 14 años, sobreviviente, desarrolló cuadro neurológico grave que la llevó al coma superficial, requiriendo ventilación mecánica y traqueotomía. Estudios avanzados, resonancia, tractografía cerebral evidenciaron polineuropatía axonal motora grave, reducción difusa de la integridad de las fibras de la sustancia blanca en el tronco encefálico. Dermatológicamente sufrió efluvio tolegógeno, alopecia completa y líneas de Meiss. Fue dada de alta tras 82 días de hospitalización para continuar neurorehabilitación internacional. Actualmente continúa en neurorehabilitación, pero ya tiene una mejor respuesta psicoemocional y ya está respondiendo para movimientos. Tratamiento y manejo médico. El tratamiento de los sobrevivientes requirió un enfoque multimodal intensivo debido a que el diagnóstico inicial se vio retrasado por la inespecificidad de los síntomas. Como decíamos, no se había vuelto a ver talio en Colombia. Los 2 casos aislados por un homicidio cometido por la madre de esos niños del 2012, pero básicamente ni siquiera en los toxicólogos clínicos que hemos formado en los últimos 30 años en Colombia se hablaba del talio, pero no conocían, no habían visto el primer paciente. Segundo, lo primero que pensamos por ser adolescentes y el gran boom de sustancias, nuevas sustancias psicoactivas y los gravísimos problemas que tenemos en ese momento con lo que en Colombia llaman TUSI, llegamos a pensar por la toxicidad cardiovascular severa aguda en que podíamos estar ante una situación de estas características. Realmente, el tema lleva a confirmar que la toxicología es ciencia y es arte, y la importancia de la evaluación y de la elaboración de una muy buena historia clínica. Una de las pacientes que falleció en la historia clínica de ingreso en antecedentes refería que su madre, también fallecida por un cáncer, hace 4 o 6 años había estado intoxicada por talio. Ese fue el primer factor que nos llevó a sospechar el talio y a ir a que nos confirmara posteriormente el laboratorio forense la presencia del talio.
El tratamiento de los sobrevivientes requirió un enfoque multinodal intensivo debido a que el diagnóstico inicial se vio retrasado. Empleamos una terapia de quelación con EDTA disódico cálcico, no es de primera elección, tiosulfato de sodio, azul de Prusia, con el cual no contábamos en el país, nos tocó como vital no disponible, lograr una importación rápida, 7 días. Soporte extracorpóreo, técnicas de purificación sanguínea avanzada como hemoabsorción y hemodiálisis. Soporte sistémico, mitocondrial, corticoterapia, inmunoglobulina por sospecha de neuropatía inmunomediada y uso de amantadina para la recuperación gradual de conciencia. Conclusión. La intoxicación aguda por talio es una condición crítica cuya baja frecuencia induce a retrasos diagnósticos perjudiciales. La falta de laboratorios y de tecnología de urgencias también. Ante la aparición de síntomas gastrointestinales severos seguidos de fallas neurológicas y cardíacas fulminantes en pacientes previamente sanos, se debe sospechar este tipo de toxicidad. El inicio de tratamiento de quelación, incluyendo DTA, tiosulfato, administración de azul de Prusia precoz, sumado a las terapias de eliminación extracorpórea, son determinantes para reducir la alta mortalidad de este tipo de sustancias. Entonces, de estos casos nació esta conversación y este compartir de hoy. ¿Por qué? Porque vuelve a ciclar, vuelve a aparecer. Ya no le dábamos la importancia en la formación de residentes y hoy en día se vuelve la importancia en pre y posgrado de este tipo de accidentes tóxicos de origen criminal. Y para terminar, no solo el talio. Reporte de caso 2. Este ya no fue un paciente institucional, fue un paciente que ingresó a mi consulta particular, remitido de la clínica Mayo en los Estados Unidos. Resumen de análisis de caso del señor tal, identificación del paciente, nacido el 8 de julio del 58, sufrió un trauma lumbar tras un accidente aéreo en diciembre del 22, posee antecedentes ocupacionales como antropólogo con exposición a hidrocarburos en diferentes partes del mundo. Este señor tiene 5 patentes por elementos que hoy en día son los que se usan para explotar petróleo y gas. Hallazgos clínicos y ayudas diagnósticas. Estudios neurofisiológicos, electromiografía y conducción nerviosa. Se evidencia una respuesta motora fibrilar derecha ausente y una respuesta tibial derecha de baja amplitud. La velocidad de conducción se ralentizó y la latencia distal se prolongó en un 180%. Se observaron potenciales de fibrilación y atrofia en el primer interocio dorsal. La gran mayoría podrían explicarse por su trauma. Evidencia de electrodiagnóstica de un proceso neurogénico crónico difuso, extremidades derechas compatible con radiculopatía crónica inactiva C566 L3S1, asociada a lesión postraumática de columna junto a una neuropatía periférica sensoriomotora dependiente de la longitud y una poliradiculopatía de predominio axonal. Aquí ya se nos mezclan dudas con tóxicos. El paciente además tenía unos cuadros que se asociaban no solo neurológicos, sino una vasculopatía periférica con fenómenos de Raynaud, cifras tensionales promedio de 230 sistólicas, 190 diastólicas, frecuencias cardíacas de 140, manejado en los Estados Unidos incluso con parches de clonidina sin una respuesta adecuada. Comenzaron a estudiarlo por diferentes hallazgos para descartarle un linfoma, un mieloma, una leucemia. Biopsia aspirado de médula ósea, reveló una médula hipercelular con hiperplasia, se detectó una población de células plasmáticas restringida a la cadena ligera lambda, 5 a 9% de celularidad que expresa CD19, CD45, así como una pequeña población de células B monotípicas lambda, aproximadamente 1%. Sospecha diagnóstica. El paciente tiene historial de proteína monoclonal IgG lambda. La combinación celular podría indicar un linfoma B de bajo grado con diferenciación plasmocitaria, aunque el hallazgo de células B es de relevancia incierta y requiere correlación clínica.
Hicieron una tinción de Congo, el aspirado de grasa subcutánea y de médula ósea y dieron resultados negativos para amiloides. Es decir, una ausencia de amiloidosis dentro de los diagnósticos diferenciales estudiados. Pero en las pruebas toxicológicas, cuando ya no se sabe qué tiene un paciente, le pidieron tóxicos de todo. En marzo 12 del 25, en orina y en sangre hubo un resultado positivo para arsénico, con una concentración total en orina de 29 microgramos por litro, de los cuales 19 microgramos correspondían a arsénico metilado. Cadmio, mercurio, plomo y otros fueron negativos. Obviamente este examen fue practicado en Mayo Clinic en los Estados Unidos. Aquí no hubiéramos sido capaces de llegar hasta allá ni a esa velocidad. El paciente tiene un historial de consultas, el documento recopila hallazgos clínicos de diversos años que lleva la atención de especialista, prescripción, automedicación, además se reportan notas de autoformulación de dexametasona, analgésicos, y para el manejo crónico de dolor manejado con oxicodona, morfina, hidromorfona, termino en 5 minutos, metadona para que sea la hora exacta, entre otros. Ese es el típico de prescripción americana para paciente crónico complejo con dolor. El paciente, para que se haga una idea, estaba tomando aproximadamente 2.5 gramos de oxicodona y la mezclaba con morfina e hidromorfona. Cardiología, un electrocardiograma con registro de una hipertrofia ventricular derecha, se interrogó apnea del sueño, se descartó, actualmente isquemia del 5% y estamos en estudio de una enfermedad coronaria. El paciente además consultó homeopatía y en la fórmula de homeópata en Colombia se evidenció la prescripción de arsénicum, una gota cada 12 horas. El toxicólogo indagó o indagamos activamente sobre la duración de tratamiento y la disponibilidad del frasco, tratando de buscar si esa pudiese ser la causa y definitivamente la descartamos como causa de una intoxicación crónica por arsénico. Se concluye que si bien una parte de la sintomatología se explica por las secuelas del politraumatismo del accidente aéreo, los exámenes clínicos y toxicológicos no permiten descartar un cuadro de toxicidad crónica por arsénico y o hidrocarburos aromáticos. Entonces, ¿a dónde llegamos? Porque esto fue un trabajo de meses hasta que logramos hacer lo que tocaba hacer. El arsénico como gran simulador del linfoma. La exposición crónica al arsénico altera la médula ósea de forma que puede confundirse erróneamente con un linfoma. Esto debido a que produce displasia medular, alteraciones en la morfología celular, aumento de la celularidad e infiltrados celulares similares a procesos oncohematológicos, alteración en la arquitectura medular y otros toxones neurotóxicos e inmunotóxicos. Entonces, existen otras sustancias químicas industriales que afectan el sistema inmune. Alteran la producción de células plasmáticas, actúan como neurotóxicos, replicando tanto la sospecha de linfoma como la polineuropatía axonal. Dentro de estos, encontramos que el paciente había estado expuesto a bifenilinos policlorados, a dioxinas y a pesticidas. Conclusión, la proliferación clonal de células plasmáticas lambda CD1945 es compatible con diagnóstico de linfoma, pero no lo confirma de forma aislada. Sustancias como el arsénico y los hidrocarburos camuflan sus efectos en exposiciones crónicas, haciendo indispensable cruzar la historia clínica ambiental y laboral del paciente para dar un diagnóstico definitivo. El paciente fue manejado por toxicología clínica, proceso de desintoxicación, quelación, mejoría progresiva de síntomas cardiovasculares y vasculares periféricos. Se controlaron cifras de presión arterial. Actualmente el paciente maneja cifras de presión arterial perfectas. La de hoy estaba en 137/73. Manejo conjunto con neuroradiología intervencionista para mejor control postraumático del dolor mediante bloqueos dirigidos por tomografía. Manejo por cardiología, ortopedia de columna mínimamente invasiva, estete de opioides, psiquiatría para manejo de ansiedad y depresión secundarias, inicio de neurorehabilitación y terapia física. El último control de mayo de electromiografía y neuroconducciones hay una evidencia de la reinervación, ganancia de masa muscular, estado alerta, resonancia y tractografía cerebral, hallazgos de lesiones secundarias a efectos tóxicos, arsénico y hidrocarburos. Se inició neurorehabilitación, plasticidad cerebral.
Último control de arsénico en sangre y orina en abril 17, no detectable. Ya deambula con ayuda de bastones canadienses. En junio 22 se le practicará reemplazo total de rodilla derecha. De 1,8 gramos días de oxicodona, actualmente está con 30 miligramos días, disautonomía por abstinencia controlada. De forma experimental se le viene realizando administración de células madre a nivel local y sistémico. Diagnósticos toxicológicos, exposición a hidrocarburos de origen laboral, neurotoxicidad secundaria, intoxicación por arsénico, que de acuerdo a la investigación que lleva las autoridades en Nuevo México, Estados Unidos, lugar de origen del paciente, es de origen criminal. En fila a su ex compañera sentimental de nacionalidad mexicana, le administraba el arsénico en el café. Con esto, creo que logré en una hora, un poquito menos de una hora que me habían dado, hacer la historia de 2000 años de los tóxicos al servicio del crimen y un llamado de atención a que no debemos olvidarlos, porque estos casos, los tres de tal, los cuatro de talio y este de arsénico del año 25 y 26 nos lleva a estar atentos a este tipo de situaciones. Y recordemos, el médico que solo medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. Y la toxicología, como rama de la medicina, la clínica y la forense, es tanto ciencia como arte. Muchas gracias. Excelente presentación, profe, como siempre. Y nada más viendo que de aquí tenemos por lo menos 4 programas más, 4 invitaciones más. No te vas a salvar, profe. La Sobre ventaja de todo, dedicarse sobre a todo pensar. por las últimas dos, los últimos casos clínicos, pero no solamente fue historia, sino los casos clínicos que nos presentaste, que solamente esos casos clínicos, además de la burundanga que ha bajado últimamente, han sido bien notorios y hay mucho que aprender porque, como usted dice, los residentes no se están formando en esas áreas porque se considera que forman parte de la historia. Profesor César de Pool. Pues sí, yo he encantado, muchísimas gracias, maestro. Como siempre, nos ha dado una gran perspectiva sobre lo que ha sido el origen, ¿no? Y como usted bien lo comentaba, probablemente la toxicología ha nacido en ese sentido de los venenos, del conocimiento para no solo fines delictivos, digamos antes, sino matar presas. En ese sentido, creo que nos ha llevado, como usted lo dice, 2000 años de historia de toxicología en cuanto a que esté al servicio, ¿sí?, de la actividad delictiva, como usted nos lo comenta, como usted nos lo propone. Creo que sí necesitamos nosotros ser responsables del conocimiento amplio. Una cosa que rescato, y a lo mejor el profesor Camilo nos deja saber de mejor modo cómo está el detalle, una cosa que rescato, Colombia es uno de los pocos países que ha hecho inventario nacional, un registro de las sustancias químicas que corren en todo el país. Entonces, bueno, más o menos que usted nos comente, profesor, en aquellos momentos, al menos cuando veíamos lo del caso de Talio y usted brillantemente nos lo explicaba, ¿cómo veían ustedes la posibilidad de que fuera Talio como tal? ¿Existía al menos el conocimiento de que en este caso se encuentra? Y piensen todos los demás que están aquí. Por ejemplo, Venezuela, no sé, Perú, Nicaragua, México, los participantes que están allí. ¿Saben qué sustancias hay? Pensarían en algún momento. Esto es algo que nosotros creo que debemos siempre tener vigilante. Muchas gracias. Adelante, maestro. Gracias, profesor de Pool. El tema es exactamente lo que les estaba diciendo ahí. Aquí entra comillas, si los jóvenes supieran y los viejos nos dejaran, las cosas a veces cambian. Esto salió de la historia clínica. De entrada, cuando yo vi los pacientes, de en todo pensé menos en talio, porque es que una intoxicación aguda por talio no produce una lesión cardiovascular tan severa. Es que prácticamente lo que había era una destrucción del miocardio, pero eso sí lo producen las nuevas sustancias.
Entonces ahí había un cruce de cables hacia donde todo estaba orientado, pero nadie le paró bolas a la historia clínica de ingreso. Y con la historia clínica de ingreso, donde estaba el antecedente de madre que había sufrido intoxicación por talio, que ahora es parte de esta misma investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, sale la duda. Entonces ahí dijimos, esto va a ser talio. Y mientras lográbamos diagnóstico, iniciamos manejo. Y no es tan fácil cuando estábamos en una institución de quinto nivel acreditada internacionalmente, tal vez la más importante de Colombia. Y tuvimos muchos choques, porque es la vida versus criterios de acreditación para prescripción. Gracias a Dios ganó la vida. Pero es una sospecha clínica no fácil. Segundo, cuando nos lo reportan por masas y el reporte es de high, más de 3.000 nanogramos por litro. Eso no está en la literatura mundial. Es decir, todavía, ¿qué tipo de talio era? Yo alcancé a dudar que fuese radioactivo y nos mandamos medir radioactividad todo el personal en la unidad de cuidados intensivos y no había radioactividad. Pero la dosis es una dosis absolutamente letal. La Fiscalía de Colombia está trabajando impresionantemente en esto, una fiscal supremamente seria. En ese momento, cuando se duda, porque ahí sí puedo decirlo, ¿quién tenía la memoria histórica de que en Colombia se empleaba el talio con tentativa homicida? La tenía yo. Y en ese momento se firma un convenio de confidencialidad entre todos los profesionales de la Fundación Santa Fe Bogotá a cargo de esos muchachos. Se firma con la Secretaría de Salud, se firma con Medicina Legal para no entorpecer la investigación y se informa a las autoridades competentes. Y curiosamente, pasados 2 meses, aparece el del arsénico, que no fue administrado en Colombia, fue administrado en Estados Unidos, pero fue administrado por Latina. ¿Y de dónde tuvo que haber salido ese arsénico? Pues de México. Y ahí vemos la falencia en Estados Unidos del conocimiento en este tipo de intoxicaciones. Y termina el paciente manejado aquí en Colombia. Entonces, realmente son puntos que no hay que desconocer. Otra vez estamos en una epidemia de las intoxicaciones delictivas, de la famosa burundanga, que ya es global además. ¿Por qué? Porque dejó de ser importante. Hasta el año 2010, yo creo, y desde el año 90, los medios de comunicación permanentemente estaban informando y previniendo. Y a los toxicólogos nos usaban para hacer prevención primaria. No hable con desconocidos, no reciba bebidas de desconocidos si es extranjero. Se realizaban documentos para la Embajada de los Estados Unidos. Eso se dejó de hacer, se deja de hacer, el crimen vuelve a reactivarse. Se comienza a complicarse con otras sustancias. Entonces, la importancia de que la historia no se olvide. Este tipo de accidentes tóxicos deben estar incluidos en la formación de todo el personal de salud de pre y posgrado. Y que en el siglo XXI todos tenemos derecho a no saber, pero a lo que no tenemos derecho es a no preguntar. Así es. Bueno, por otra parte, profe, mis condolencias por el fallecimiento. No sabía de la doctora Gloria Marcela Preciado. Quiero aprovechar también para saludar a docentes que tenemos aquí, a la doctora Daniela Curvale del Tox Academy. Tenemos a el profesor Escarlato, que también vamos a extenderle pronto nueva invitación, al profesor Jorge Olivares desde Bolivia, que también está aquí incorporado. Profesor Alexis Morales. Bueno, no, ¿qué puedo decir del maestro Uribe? De verdad que como siempre, antes que usted entrara, estábamos conversando sobre eso. Yo tengo ya 33 años y hoy estoy recibiendo de nuevo una clase magistral de parte de usted y nos deja una reflexión importante. Nosotros que estamos ahora al mando de la docencia,
en toxicología tenemos que retomar esos tóxicos que probablemente hemos olvidado. Y yo creo que esa es la gran reflexión que me queda a mí de su presentación y agradecerle, por supuesto. Y tomo la palabra de Yolángel. Yo creo que todavía tenemos el año para que sigamos con el doctor Uribe. Así es. Y algo muy importante que dijo, profe, es que, y quiero aquí el apoyo del doctor Morales, porque siempre se piensa en esas series tipo CSI, ¿no? Dime que hazle un toxicológico. Eso no existe. No tenemos aquí equipos especializados. Esto se demora, esto no es de un día para otro que hay resultados de laboratorio. Ya el doctor Morales tiene experiencia allí cuando le piden un examen de hidrocarburos, así mismo, determinar hidrocarburos en orina. Comentarios, preguntas, te están felicitando, profe, de varias partes. Excelente presentación. Realmente, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor. Se han conectado de varias partes del país. Aquí tenemos gente de Argentina, aquí tenemos gente de Colombia, de Chile, tenemos gente de Venezuela, por supuesto de México, Bolivia, como ya dije. ¿No? Doctor Escarlato, claro que sí, tiene el micrófono abierto. ¿O no lo tiene? Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, profe. hola. Sí, Sí se profe, muy escucha, buenas profe. tardes, bien pueda. Buenas noches a todos, un abrazo y uno más fuerte todavía para el amigo Camilo. Excelente presentación. Y solo quería compartir, aparte de haber compartido este espacio tan grato, el hecho de que esas experiencias, como las que dice el profesor Uribe, son compartidas, ¿no? Especialmente las de la edad, cuando la toxicología tiene muchas veces modas, tanto en las intoxicaciones como en los asesinatos, en el uso de ciertos venenos, los viejos recordamos algunos venenos que ya no se ven. La experiencia que contabas, Camilo, del talio, nosotros también en la Argentina la padecimos hace varias décadas atrás, en donde hoy por hoy el talio ya está olvidado por las nuevas generaciones de toxicólogos y nosotros tenemos todavía el recuerdo de casos emblemáticos. Solo quería comentarte un caso que nosotros tuvimos hace ya un par de décadas atrás y que si querés después en privado te pasaré los datos, de una mujer embarazada que hizo un intento de suicidio con talio, que llegó a una situación muy crítica, y en donde pudimos aprender algunos datos farmacocinéticos y farmacodinámicos del talio que todavía en ese momento no estaban publicados porque no había casos de intoxicadas, de fetos intoxicados con talio, y que nos dejó un resultado de aprendizaje muy interesante. Así que bueno, me parece que está bueno esto de que por lo menos las generaciones venideras, fundamentalmente, no digo que valoren a los viejos, porque nosotros ya hicimos lo nuestro en su momento, pero sí es interesante este traspaso de información en donde muchas veces como las modas de arte, siempre vuelven, se reciclan, y tóxicos o sustancias químicas peligrosas que en determinada época se dejaron de ver, muchas veces vuelven a tener presencia en nuestra casuística. Así que nada más quería comentar eso y mandarles un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, profe, gracias. Generación Gracias, Silver, profesor nada de Escarlato, viejos. y me hace recordar que tal vez lo que más aprendí yo de talio se lo aprendí a los profesores Astolfi, Calabrese, Guatelli y Gotelli, prehistoria, Claro, claro que sí. y a mi Claro que padre sí. y a mi abuelo. Y el otro punto es que el toxicólogo tiene que entender que cuando hay una situación forense de por medio, porque el tema era incluso de problema con los alumnos, con los colegas toxicólogos, de que por qué no nos cuentan, por qué no nos dicen. No, cuando se detecta una situación de esas características, hasta que no tenga la autoridad competente el mando de la investigación, tiene que existir confidencialidad para no viciar la investigación. Así es. Y nada de viejos, profesor Escarlato, generación Silver. Y ve preparándote, profe, que tenemos tiempo que no te vemos por aquí dándonos clases de comiquitas tóxicas.
Cuando quieras. No, no, yo les voy a echar un cuento porque ahorita que mencionó el doctor Camilo Uribe a Claudio y esa época de Locusta y tal, hace poquito teníamos un podcast y bueno, aquellos fueron como 2 semanas de preparación grabando el texto, la cuestión, y resulta que todo el mundo, después que grabamos, todo el mundo preguntaba era por la voz de Claudio. La voz de Claudio la había hecho, que dónde yo había sacado esa voz. A mí no me pararon, le pararon fue a la voz de Claudio que lo hizo el personaje el doctor de Pool. Así que bueno, gajes del oficio, ¿no? Vayan, Así vayan y que vean ese vayan y episodio. vean. Sí, esos podcasts están en la página web de Retoxlac. Quiero aprovechar antes de despedirnos de darle la bienvenida porque hay varios estudiantes acá y hacemos público la invitación y la información. Tenemos participantes aquí de la cuarta corte del Diplomado en Toxicología Ocupacional, integrantes de la quinta corte del Diplomado de Toxicología Ocupacional que inicia este lunes 3 de junio. Todavía están a tiempo de inscribirse. Y tenemos a participantes de la primera edición del Diplomado en Toxicología Clínica, es decir, tenemos aquí a 3 cortes en simultáneo. Y además tenemos alumnos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana que esta semana vamos a incorporar la cátedra de toxicología ocupacional en el programa de Retoxlac de las cátedras de toxicología. Así que bueno, seguimos en nuestro empeño en hacer crecer y divulgar conocimientos en toxicología. Yo me despido y le dejo la palabra al doctor de Pool. Nada, muchísimas gracias, agradecerles a todos, como siempre, desde nuestra Asociación Venezolana de Toxicología, a maestros tan importantes como el profesor Uribe, por supuesto, Escarlato, cada uno de ustedes que están escribiendo historia, siguen escribiendo historia en la toxicología, por supuesto, para todas las generaciones que vienen y que nos hagan nos dejen esa enseñanza que creo que es importante y ahora con todos los canales digitales que existen, específicamente también aquí en tu canal, yo la veo con Veneno que queda todas las grabaciones. Espero que sea un archivo y que por supuesto podamos compartir en Latinoamérica toda nuestra experiencia, el background que hay. Gracias, maestro Camilo, gracias de verdad a todos ustedes por haberse unido y estaremos esperándoles en el próximo encuentro. Maestro, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Y ahora tocó irse a oír resultados de elecciones. Gran Que sea lo mejor tarde, para el Espero que país. sea lo gran mejor, tarde profe. Colombia. Amén. Hasta luego a todos. Bye Chao, bye. chao, Chao. gracias.